El gobierno de Yamandú Orsi tuvo su primer golpe con la salida de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, a 47 días de haber asumido. ¿Qué impacto tiene esto en el gobierno? ¿Qué impacto tiene esto a la interna del Frente Amplio? Y también vale preguntar y analizar cómo lo está aprovechando la oposición. Con dos politólogos estaremos conversando de este tema. No será el único de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo que nunca regularicé fueron las construcciones, porque todo el resto, obviamente, como todo el mundo, es más, por terreno baldío se paga más. Que en un principio, de verdad, no la tenía como una prioridad para hoy. Entiendo que lo tengo que hacer y es lo que voy a hacer ahora. ¿Pensó en renunciar, como han planteado algunos dirigentes de la oposición? No está en juego en eso porque yo no me quedé con nada. Lo que sí nos corresponde como intendencia es evaluar una situación, si existe irregularidad de construcción o si existe evasión, que es un poco lo que indagaremos en estos días. Y acá hay una ministra con faltas muy graves que dice que no renuncia y la respaldan con una cantidad de argumentos y yo diría excusas inaceptables. A los ministros y a las ministras los designa y los remueve el presidente y en ese sentido, sea cual sea el camino que tome el presidente, yo lo voy a apoyar. Cairo hizo pública su decisión a través de la red social X, ex Twitter, donde escribió: "No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no". Y esta noche estamos en vivo aquí en Lado B, en este Viernes Santo, en la pantalla de TV Ciudad 2005 para hablar de este tema. Uno pensaba que la Semana de Turismo capaz que podía ser un poco más tranquila. Bueno, apareció este tema que va a dar para analizar mucho con dos politólogos esta noche aquí en el living. Primero saludo a un amigo de esta casa, Mauro Casas, precisamente. ¿Cómo anda, Mauro? ¿Todo tranquilo? Y le damos la bienvenida a Jonathan Rodríguez, por primera vez acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda, Jonathan? Bien, bien, gracias. Un gusto tenerte por acá. El gusto es mío estar con ustedes. El otro día lo analizamos, Mauro, contigo, con Camila también, con Tamara, que era lo que podía pasar cuando estaba instalado, ¿no? Acá informamos incluso que se podía llegar a dar lo que se terminó dando, la salida de la ministra. ¿Cómo lo estás viendo hoy ya con este hecho de que además hoy, por ejemplo, se pronunció el presidente de la República, Yamandú Orsi, ¿no?, en su cuenta de X, que incluso dijo tema resuelto, ¿no? Lo definió de esa manera. Bueno, creo que es obviamente un tema que tiene muchas ramificaciones. Podemos mirar la postura del presidente, la postura del MPP, la postura de la propia ministra. A priori diría que es una salida en la cual la palabra final la tuvo el presidente. Nosotros escuchamos a Cecilia Cairo cuando esta polémica comenzó y no parecía dispuesta a dejar de hecho, el cargo. Dijo que no iba a renunciar, ¿no? O sea, ella lo dijo claramente, que no iba a renunciar. Sentía el respaldo contundente de una fuerza política como el MPP, de la cual comentamos el miércoles. Ella es un cuadro muy importante del MPP, es uno de los cuadros que el MPP pensaba proyectar en este periodo y había señales muy claras en ese sentido. Pero, evidentemente, con el correr de las horas se fueron acumulando sensaciones y, sobre todo, me parece que hubo mucha escucha de parte del presidente Orsi de los pronunciamientos que a veces ocurren por canales más formales o más informales de la militancia frente amplista y de la gente, ¿no? O sea, si uno monitoreaba redes sociales, por un lado uno puede decir, bueno, no sé si es lo más recomendable que el presidente tome decisiones viendo qué opina la gente en Twitter, pero es un componente insoslayable de la política actual y las posiciones eran muy monolíticas en el sentido de que para los frentamplistas y las frentamplistas de a pie
las explicaciones de Cairo no eran suficientes, no eran satisfactorias, ¿no? Más allá de que mucha gente, creo que el propio presidente tiene una empatía personal, un afecto personal por una mujer política a la cual incluso desde todas las tiendas le reconocen su compromiso con los más pobres, su sensibilidad social, su capacidad de trabajo. Creo que eso ha quedado bastante claro. Me parece también importante que en la política muchas veces existan esas consideraciones y ese respeto por la persona y por su trayectoria. Creo que el presidente la une con Cairo un afecto personal, mucho más en el caso de Alejandro Pacha Sánchez, porque hay que entender que el MPP está en un proceso también de transformación y de renovación generacional. O sea, Mujica y Topolansky, más allá de ser figuras a esta altura como que están un poco en el parnaso, digamos, del Olimpo del MPP, ya no conducen a la organización cotidianamente. Esa conducción está en manos de otros cuadros, entre ellos Cairo, entre ellos Pacha Sánchez. Entonces, se fue dando un proceso en el cual Cairo contaba con un respaldo y cuenta con un respaldo muy firme del MPP, pero que el presidente empezó a escuchar otras voces, ¿no? Más allá, y sobre todo en la base frente amplista y sobre todo en otros sectores que se decía claramente, bueno, si Cairo hubiese sido del Partido Socialista o si hubiese sido de otro sector, esta salida quizá se hubiera dado de una manera más rápida. El presidente me parece que se toma un tiempo prudencial. Yo ahí no comparto los apuros y las ansiedades de decir, no, porque cuánto demora, no demora. A mí me parece que resolver esta situación en 48 o 72 horas me parece un tiempo prudente. No me parece que haya habido una cosa que se prolongara durante meses, como uno puede recordar el fatídico caso Sendik. Pero bueno, creo que en ese sentido sí, desde lo institucional la situación queda resuelta. Desde lo político, bueno, hay que empezar a ver las consecuencias. Jonathan, ¿por dónde vas vos a ver? Sí, comparto. En líneas generales, este fue el primer affair que tuvo este gobierno. Estamos recién arrancando, llevamos 40 y pocos días y claramente a Orsi se le presentó la primera situación dilemática. Acá hay un dilema porque tenía un problema, básicamente dos soluciones, pero ninguna era plenamente satisfactoria, porque una de esas decisiones era la que terminó resultando, pero era que la ministra renunciara, pero es una ministra del MPP, sector mayoritario dentro del Frente Amplio, con una larguísima trayectoria, una trayectoria hacia atrás, pero también una proyección claramente hacia adelante. Pero bueno, por otro lado, la otra alternativa, que era mantenerla en el cargo, tenía sus costos políticos, porque nada más ni nada menos era ministra de Vivienda, y la falta que desencadena todo esto tiene que ver estrictamente con un tema de su propia vivienda, de su propia propiedad. Entonces, ahí había un dilema. Yo creo que el tiempo que se tomó el presidente para decidir es prudencial. Acá uno puede discutir más, menos, si lo hizo rápido o lo hizo lento. Yo creo que lo resolvió. Tuvo la palabra final. Ahí el tuit parece un poco lacónico, ¿no? Un poco corto. Parece que mañana en el acto de conmemoración de los 200 años del desembarco del 33 va a extenderse un poco más, lo cual no me parece una decisión bastante certera, porque mezclar un tema de política cotidiana, más allá de la importancia que pueda tener, con una celebración que hace a la historia de nuestro país, no parecería ser, a mi punto de vista, capaz como profesor de historia, pero no parecería ser el mejor escenario. Pero y como decía Mauro, a mí no me satisfizo en ningún sentido las explicaciones que Cairo daba a la actitud que había asumido. Creo que cada una de ellas problematizaba mucho más y la enredaba muchísimo más. Y algo que creo que ella se dio cuenta, y que en realidad los gobernantes que están en algunos lugares, no todos, pero algunos gobernantes en particular, y es que sus discursos y sus acciones son performativas, es decir, lo que ellos dicen y lo que ellos hacen genera en otros acciones similares, espejo. Y bueno, argumentar que no había pago porque no le habían llegado las facturas no parece ser un buen mensaje, y mucho menos de una ministra de Vivienda, o argumentar de que tuvo otras prioridades tampoco parece ser, a los efectos de la ciudadanía, un buen mensaje. Y eso creo que era lo que le complicaba de continuar en el cargo. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que condiciona el hecho de que el 11 de mayo tengamos elecciones departamentales? ¿Por qué digo esto? Porque me baso más que nada en esa declaración de Orsi en su cuenta de X, con ese cierre de tema resuelto. Ustedes saben muy bien lo que significa mantener en agenda un tema político, ¿no? Sí. Porque genera ese ida y vuelta con la oposición, y lo que significa enterrar un tema, decir, bueno, ya no hablemos más de esto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura nace con esto de la elección de mayo, por ejemplo? Está claro que el contexto de una campaña electoral pesó, ¿no? Y pesa en esta decisión, pesó en todas las circunstancias. Si uno escuchaba, sobre todo en quienes eran candidatos para la Intendencia de Montevideo, ¿no? Porque es un tema del cual compete a la Intendencia, ¿no? Que hubiese
una política de primera línea siendo omisa en el pago de su contribución inmobiliaria o haciendo un pago que no era el que correspondía. Digo, ponían un brete a los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en particular. Ellos se pronunciaron con mucha incomodidad, se notaba, ¿no? Salvador Esqueloto, Mario Vergara en particular. Bueno, Vergara con el adicional de que el MPP es el principal respaldo a su candidatura. Digamos, si Vergara hoy es el más probable próximo intendente de Montevideo, es porque lo respalda la lista 609. Entonces, lo ponían en un aprieto, ¿no? A Vergara le iban a preguntar de acá al 11 de mayo y después sobre la situación de Cecilia Cairo, y él tenía que salir a responder sobre un aliado electoral de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, sus participaciones en medios en estos días eran un poco incómodas, ¿no? Vergara en algunos temas decía, bueno, no, de eso no voy a responder, de eso no voy a opinar, sobre si tiene que renunciar o no, no me voy a pronunciar. Era incómodo. Es que el otro, como bueno, va más atrás en las encuestas, a veces el que no va ganando se puede permitir, dijo claramente, dijo que valoraba a la compañera, pero que le parecía una situación grave, que era una situación en la cual no se podía minimizar. Bueno, creo que eso jugó, ¿no? Después, a mí me surgía otra reflexión que tiene que ver con un poco con el MPP, con las formas de funcionamiento del MPP y la forma de estar en política, y con el propio Yamandu Orsi, ¿no? Yo creo que todos los políticos hay un momento en el cual tienen que decir, bueno, a partir de este día hay un momento fundacional en la carrera política de ellos. Yo creo que este hecho político, esta remoción de Cecilia Cairo, pues yo la entiendo de esa manera, yo creo que hubo una remoción por parte del presidente, de la ministra de Vivienda, me parece que es un momento fundacional en la carrera política de Orsi y en su liderazgo, en su consolidación como presidente de la República. ¿Y a qué voy? A mí me parece que hay una suerte como un parricidio indirecto, ¿no? Digamos, con lo que está haciendo Yamandu, porque en el MPP conviven como dos almas, ¿no? O dos caras, una luminosa y una un poco menos. Una cara luminosa que todo el mundo identifica así, que es la sensibilidad social, el compromiso con los más débiles, la generosidad, la justicia social, es esa suerte de ideario bien artiguista y bien caro para los MPPistas y para sus votantes, ¿no? Incluso si la gente se le pregunta qué asocia con lo que fue el gobierno de Mujica, bueno, se asocia a esa idea, ¿no? Cecilia Cairo encarna mucho de eso como militante social. Y la otra cara, menos luminosa del MPP, tiene más que ver con la desprolijidad, con la falta de apego muchas veces a la normativa, con el manejo un poco no claro o no transparente de cierta información. También algo que se le ha achacado mucho al gobierno de Mujica, ¿no? Si se veía cuál era lo negativo del gobierno de Mujica, bueno, muchas leyes inconstitucionales, muchos temas en los que había trancazos con la justicia. Bueno, entonces creo que este problema exhibía esas dos caras, si se quiere, ¿no? Había una militante social comprometida en un tema importante a la cual tenían mucha ficha puesta en ella para que cumpliera con esa labor, y a la vez una desprolijidad, por decirlo mínimo, notoria. Y el presidente tenía que elegir entre una de esas dos almas, ¿no? Y me parece que un poco tomó una decisión que era decir, bueno, él podría haber respaldado a su ministra en consonancia con lo que pedían la gente del MPP, ¿no? Con lo que pedía Cayán y con lo que pedían otros. Y me parece que él hace una opción y dice, no, como presidente de la República, reconozco el valor de esta compañera, pero el otro valor, el valor de la transparencia, del apego a la norma, de una tónica más republicana, va a ser importante en mi gobierno, y esto no va a ser un mujiquismo 2.0. Yo creo que ahí hay algo fundacional, quizás estoy un poco lírico porque es Viernes Santo, y dormí un rato de siesta y me levanté con esta idea. Ratito, sí, pero me levanté un poco con esta idea de que había algo ahí había una bifurcación de caminos y dos almas que ambas cosas son el MPP. Bueno, el MPP está cambiando, está mutando, y me parece que Orsi toma una decisión de para dónde quiere conducir a su gobierno. Está muy bien ese punto, está muy interesante. ¿Sabes que la siesta a Mauro le pegó bárbaro? Yo no dormí siesta. No dormiste siesta, Val, pero igual. Necesito pensarlo un poco más. ¿No te gustó? No, me gustó. A mí ya me convenciste con esa. Ya te digo, yo no dormí siesta tampoco. Lo vendió de una manera. No sé lo primero, ¿no? Obviamente que como político nadie quiere tener que lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Y mucho menos 45 días. A nada de haber asumido el gobierno y a nada de celebrarse las elecciones departamentales, ¿no? Si nos circunscribimos solamente a Montevideo, más allá de lo que dijo Mauro, estoy de acuerdo, yo no veo... La discusión hoy en Montevideo no es ética, sino es que de gestión. Ajá. Lo que se le critica desde la oposición a la gestión frente amplista de Montevideo es un tema de gestión, que podríamos claramente ponernos de acuerdo cuáles son los puntos centrales. Tiene que ver con la basura, tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con un montón de cuestiones. Me costaría mucho creer que la oposición va a sacar un rédito llevándolo a un tema ético o moral, en ese sentido. Creo que no le va a rendir, y creo que como estrategia no creo que les vaya a resultar beneficioso. En otras intendencias podría ser, donde la discusión es en términos de gestión, pero también en términos éticos.
Creo que Orsi tuvo que, de alguna manera, mantener una coherencia con dos eslóganes que son dos reconstrucciones discursivas y quizás podemos hablar de un único relato, que es el del gobierno de la honestidad, ¿no? Que es el que de los eslóganes de campaña, el que se sostuvo durante toda la campaña, porque el gobierno fracasó, no rindió, pero esto se sostuvo, y el de la pública felicidad. Yo me quiero detener en eso porque fue en esto de los archivos donde Cairo fue sometida en estos últimos días, hay un discurso donde ella habla de la pública felicidad que nos lleva automáticamente lo más cercano a Artigas y filosóficamente a la noción de república, ¿no? Yo creo que si esa reconstrucción teórica, si esa reconstrucción discursiva y esa definición por un gobierno de la honestidad, Orsi la contraponía a mantener en el cargo a una funcionaria que podía ser duramente criticada por no haber cumplido, es una falta ciudadana, ¿no? Si entendemos por república varias cosas, ¿no? Pero básicamente lo que entendemos por república es el gobierno de los ciudadanos virtuosos, ¿no? Todo ciudadano tiene derecho, pero tiene deberes. Los economistas dicen que hay dos cosas en la vida que siempre van a ocurrir, que te vas a morir y que vas a pagar impuestos, ¿no? De eso no escapa nadie. Bueno, acá estamos en un caso muy sensible. Y yo creo que era un golpe directo al corazón, no voy a decir ideológico, pero sí discursivo del gobierno. Y en ese sentido, creo que haberla mantenido hubiese sido un parricidio, pero con la idea que había construido el Frente Amplio en la elección, y que sigue alimentando, en esa mirada retrospectiva, sigue alimentando el debate acerca de los casos inconclusos o de corrupción o de uso indebido de bienes del Estado, X situaciones que el Frente Amplio durante todo el gobierno anterior tuvo en agenda e intenta seguir manteniendo. Bueno, no dormiste siesta, pero es muy buen punto ese también. Te digo, pillo, ¿viste? No, me dejaste. En términos de rivales, no es fácil. Está siendo muy jugoso este intercambio. Y agrego alguna otra cosa que vos lo mencionabas, Mauro, ahí al pasar, y tomo esto que decía Jonathan también, de ese concepto de que gobierna la honestidad. Exacto. ¿Hasta qué punto? Porque yo creo que es muy importante también, si se quiere, la presión, ¿no?, que ejerció el militante frente amplista, claro, la gente. Porque si ustedes ven, la primera repercusión es dirigentes del MPP todos alineados, ¿no?, respaldando a Cairo. Qué bueno, que era una gran mujer, que nadie dice que no, que era una gran trabajadora, pero que bueno, había que mantenerla. Cairo, ella dice, yo no pienso renunciar. Pero en las redes uno notaba, ¿no?, los votantes frente amplistas que decían esto, ¿no? Bueno, que gobierno la honestidad, ¿y qué pasa acá? No va a tomar ninguna medida el presidente, el Frente Amplio no va a tomar ninguna medida. ¿Hasta qué punto eso fue importantísimo para este desenlace que estamos conversando? No, para mí fue crucial, ¿sabes? Para mí fue crucial y ojo que no sé si estoy de acuerdo con que eso sea así, ¿no? O sea, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Sí, pero sí, en términos fácticos, descriptivos, yo creo que sí, que se notó en el discurso público, en las redes sociales, en la conversación respecto al tema, que las opiniones eran bastante tajantes, digamos. Yo me acuerdo que la intervención que hicimos aquí el miércoles con las chiquilinas, estábamos como, el episodio todavía, estábamos más como en el lado de los matices. Nosotros decimos, bueno, sí, esto no es un delito lo que hizo Cecilia Cairo, hasta que no se demuestre que hubo una cuestión de querer evadir de manera dolosa, no es un delito, es una falta administrativa, se arregla pagando, o sea, como que, pero fue evolucionando ese discurso, ¿no? Y ese discurso que nosotros captábamos ese primer día de este escándalo, bueno, se fue moviendo hacia un lugar donde cada vez aparecía con menos fuerza el matiz y aparecía más contundentemente como el extremo. Y bueno, eso es algo que a mí, por lo menos tengo la noción de que, a ver, si vamos a poner la vara moral y ética en ese lugar, ok, hay que ser consecuentes con eso, y hay que ser coherentes y hay que ser consistentes. Orsi tiene hoy la competencia para hacerlo. Él es el presidente de la República, acaba de ser electo y ya colocó la vara en un lugar. O sea, Orsi, vamos a ir mal y pronto, le corta la cabeza a una de los alfiles más potentes que tenía el gabinete en materia de políticas sociales, por una cuestión relativa a una deuda personal no paga a tiempo o de manera pertinente, ¿no? Entonces, bien, me parece que evidentemente hay un cambio de época. Hay un cambio de época que tiene que ver con algo que sucede en todo el mundo, que es que las personas, los ciudadanos, no hablo frente amplistas, en general, nosotros, we the people, como dicen los gringos, estamos todos con menos paciencia con los políticos. Estamos todos mucho más ardidos con los políticos. Estamos todos con menos ganas de aguantarle cosas a los políticos. Y eso es notorio. En algunos casos es extremo, como los hermanos argentinos que deciden votar por Milei en un discurso anticasta, no sé qué. En Uruguay no sucedió eso. Tenemos al revés, ¿no? Tenemos un gobierno que, si se quiere, es full casta, ¿no? Orsi es un tipo que viene, es un insider completo, un político profesional.
Pero en la reacción frente a estos temas, me parece que hay algo más en consonancia con lo que está pasando en el mundo. La gente no tiene el mismo apego que tenía décadas atrás con el sistema político, con las figuras políticas, el mismo cariño o la misma voluntad de dejarse conducir o decir, bueno, si lo hacen será por tal cosa o yo escucho lo que dicen. No, me parece que la gente hoy, a golpe de tuit o lo que sea, responde de una manera mucho más inmediata y no está como para grandes justificaciones o que le den demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? Bueno, y otro argumento que decíamos, bueno, Cecilia Cairo es una persona que esgrime de su experiencia de vida personal, que todo me parece legítimo, las explicaciones que ella da, ¿no? De por qué motivos no pudo ponerse al día con este pago. Pero claro, la gente común lo que ve es su realidad cotidiana y dice, bueno, pero a ver, ganarás 300 lucas o 200 lucas o 90 lucas porque te topea el MPP, pero la mayoría de los uruguayos gana menos. Y la mayoría de los uruguayos hacen malabares para poder cumplir con sus cosas, ganando sueldos mucho menores y sin el respaldo de un sector político. Entonces, son como explicaciones que a mí al menos me parecen atendibles, pero se ve que para la mayoría de la gente no lo son. Entonces, creo que es interesante ver esto, el cambio de época. Sí, y que si yo tuviera que datarlo, diría que, por lo menos en nuestro país, porque estoy totalmente de acuerdo que en el mundo esto, y se resuelve de maneras mucho más conflictivas y violentas que en nuestro país, desde el caso Sendik hasta acá me parece que la ciudadanía vio al rey desnudo o al virrey desnudo, y le exige, y los gobernantes de alguna manera tienen que ir, ellos se ubican, pero también la ciudadanía les exige una eticidad en la función pública que sea ejemplo realmente. Yo creo que si el Frente Amplio abandona esta idea de la honestidad, es decir, muchas de las cosas que le criticamos a la campaña es que los candidatos se parecían mucho, claro, y que las propuestas no diferían mucho. El diferencial del Frente Amplio justamente fue construir esa idea de con nosotros vuelve la honestidad al gobierno. Nos podremos equivocar, pero vuelve la honestidad. Si mantenía a Cairo, que creo que está bueno señalar esto, ¿no? Que a Cairo la estamos enjuiciando políticamente, claro, ¿no? Porque también acá el escarnio público está a la orden del día. Yo creo que como persona se equivocó, va a pagar las multas, etcétera, pero no hay dolo en el sentido de un delito, pero acá la estamos enjuiciando políticamente. Entonces, eso. Orsi de alguna manera creo que lo que no tuvo opción es de abandonar ese eslogan que muchos frenteamplistas lo hizo carne, claro, porque muchos frenteamplistas desde adentro, incluso gente de la base del MPP, tuve oportunidad de conversar, me decían, sí, la verdad nos duele, pero es insostenible, porque hace poco tiempo criticábamos lo mismo del lado de enfrente y no podemos hacer ese salto acrobático en el aire. Es demasiado rápido y es demasiado evidente. Sí, ¿no? Una Entonces, cartera en la que ya además hubo problemas en la administración anterior con Irene Moreira, por ejemplo. Y esto lo hemos hablado con Mauro en más de buena oportunidad. El tema de la vivienda es un tema muy sensible para los uruguayos. Históricamente es un tema muy, muy, muy sensible. Realmente es muy sensible y mucha gente hace un esfuerzo enorme para pagar la contribución, mucha gente hace un esfuerzo enorme para construir, para pagar BPS. Y está como ¿no? en el corazón de nuestra cultura, ¿no? Toda la idea de la casa propia, la cosa del inmigrante que venía para tener un pedazo de un terreno en el cual poder... Sí, lo tenemos muy aspiracional. Entonces, toca un tema extremadamente sensible para los uruguayos. ¿Ustedes consideran que esto es una victoria de la oposición, por ejemplo? ¿Lo leen de esa manera? Yo creo que no, porque para mí una victoria hubiera sido si lograba el tema permanecer, digamos, ¿no? Claro. Si Orsi no tomaba esta decisión y la oposición tenía para agarrarse de acá a 5 años, hasta el 2029, con que lo que sea que me digas, pero mira, vos tenés una ministra que no paga la contribución, eso hubiera sido, me parece, para el Frente Amplio, así, cargar una cruz que me parece que ya los frentistas ya lo hicieron. Una agonía, ¿no? Estamos muy cristianos. No, la verdad, hoy muy acorde con un calvario. Me parece que para los Frente Amplistas ya lo vivieron esta película. Los Frente Amplistas, cuando salió el tema de Sendik, en febrero del 2016, creo que fue, cuando le encontraron que Sendik manejaba un título que no era, hubo una defensa cerrada de Raúl Sendik. Y después se seguían acumulando cosas. Y eran, pero si se compró un short, pero si se compró una remera, pero si se compró un colchón. Bueno, loco, o sea, me parece que los Frente Amplistas con esa vaca se quemaron. Y no van a volver a ese error. Y me parece saludable. Y creo que en las primeras horas la reacción era más contradictoria. Porque todavía no estaba claro el panorama, el alcance, cómo le iba a usar la oposición, etc. Entonces escuchamos a Fernando Pereira, respaldar, que no había pasado nada, que esto era la nada misma. Y con el correr de las horas me parece que cayó esa ficha, cayó una ficha. Sí. Y a ver, uno siempre tiene que preguntarse, para saber quién gana y quién pierde, quién queda contento y quién no. ¿Qué hubiera hecho feliz a la oposición?
que Cairo se mantuviera en su puesto. Lo hubiera hecho extremadamente feliz porque depositaba la discusión en un lugar donde le queda cómodo. Y es, como decíamos hace unos días atrás, el Partido Nacional hace pocas semanas respaldó de manera contundente y con todas las letras a el intendente Besosi, que está imputado por 7 delitos contra la administración pública. O sea, y diciendo que cualquier investigación de fiscalía en contra de sus dirigentes era porque era una caterva de comunistas y un comité de base. Entonces, no hubiera sido inteligente para el Frente Amplio darle esta arma discursiva a los nacionalistas en particular, que son los que suelen estar más complicados con los temas de corrupción. Sí, claramente. Creo que le hubiese servido muchísimo más la interpelación. Claro, ahora ya no hay interpelación. Ya no hay interpelación, claro. Es decir, que hay un acto ahí que podría rendirles mucho, que no lo van a tener. Esto lo hemos hablado también con Mauro muchas veces, ¿no? Que el ciudadano a veces no siempre se escandaliza con todos los casos de corrupción. Hay algunos que le parecen muy lejanos, muy difíciles de entender, pero cuando son asuntos económicos mensurables, ¿no? En el caso Sendik lo era, y en este caso, que es una cifra económica que uno la puede asociar claramente con su peripecia al momento de tener que pagar, y uno ve cómo se discute públicamente el salario de los legisladores comparado con el salario del ciudadano promedio. Entonces, algo muy entendible. Por eso creo que, a la cuestión anterior, ¿no? Por eso creo que al ciudadano le llega tanto esto, más allá de las diferencias políticas. Y creo que a la oposición no. Aparte es un tema muy sensible para la oposición también, ¿no? Porque meterse a discutir en este terreno es un terreno donde, en particular a los blancos, pero también a los colorados y también a los cabildantes, quizá al Partido Independiente por su escasa participación en el gobierno no los afecte tanto, pero todos tienen un muerto, ¿no? Entonces, en esta discusión es un juego suma cero, donde todos terminan perdiendo y donde, yo no quiero ser agorero acá ni ponerme tremendista, ¿no? Pero en última instancia lo que termina, por experiencias propias y también ajenas, perdiendo es las reglas del juego democrático, ¿no? Las democracias cuando caen es porque han vivido todo un proceso lento, a veces imperceptible, solamente se pueden ver en la perspectiva histórica de descreimiento, de pérdida de valor y de sentido de las instituciones democráticas y de los políticos que están dentro de ellas. Entonces, creo que en un momento la clase política tiene que entender, y en eso utilizo la expresión clase política, aunque el MPP en su comunicado diga que no son clase política, tienen que entender que hay un punto en la discusión donde esto no le sirve políticamente a nadie, en realidad los perjudica a todos. Jonathan, Mauro, ha sido un gustazo tenerlos por acá en este viernes. Gracias. ¿La hacemos en otro momento, les parece? Por supuesto. Estamos charlando. Gracias, en serio. Gracias a vos. Hacemos una pausa, cambiamos de tema y más la OE aquí en la Pantalla TV Ciudad.